Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, muy bien, bienvenidos a todos. Mi nombre es Carlos García Moreno, soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias y me gustaría daros la bienvenida a todos los asistentes en nombre de la organización. En primer lugar, sí que me gustaría agradecer a todos los que os habéis conectado y habéis hecho un hueco en vuestra agenda para compartir este webinar con nosotros. Durante este webinar, bajo el título de Realidad Virtual y Aumentada, Aplicaciones Industriales y Metaverso, pues nos centraremos en lo que es la tecnología que habilita la realidad virtual y aumentada. Haremos un recorrido por la situación actual, nos centraremos en algún caso práctico y también hablaremos de tendencias futuras muy en boga en la actualidad como el metaverso. Pero antes de nada os tengo que contar brevemente qué es la Oficina de Transformación Digital Acelerada PYME del COIAS. Mencionar que el Ministerio de Economía y Transformación Digital a través de Red.es pues designó a través de Red.es al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Asturias como Oficina de Transformación Digital. Esto implica que durante los próximos 2 años pues vamos a ir de la mano acompañando a pymes y autónomos en su proceso de transformación digital. ¿Sobre quién se puede beneficiar de esta oficina? Pues cualquier pyme y autónomo, independientemente del sector al que pertenezca. Aquí brevemente resumo las líneas de actuación que tenemos previstas en la oficina para alcanzar el objetivo de ayudar a las empresas en su transformación digital. Todas estas acciones, muy importante mencionar que son gratuitas y de acceso libre, y para escribiros y obtener toda la información la podéis encontrar en la página web que aquí figura, otdasturias.es. Aspectos organizativos del webinar. Pues las webcam permanecerán deshabilitadas, los micrófonos rogamos que los mantengáis en silencio para mejorar la calidad del audio y cualquier duda o pregunta que pueda acontecer, si os parece, os emplazo al final de la ponencia de Susana para abrir un pequeño coloquio entre Susana y los asistentes. Bien, en esta jornada nos acompaña Susana Pascual. Agradecer a Susana por su predisposición y colaboración en la organización de este webinar. Y para que conozcáis un poquito mejor a Susana, voy a resumir brevemente su perfil profesional. Destacar que es miembro del Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología de la Consejería de Ciencia e Innovación y Universidades del Principado de Asturias. Es a nivel formativo ingeniera técnica industrial por la Universidad de Oviedo. Destaca que es socia y CEO de la empresa Pixels Hub, empresa asturiana, empresa de base tecnológica e industria 4.0 que está centrada en proporcionar soluciones de realidad virtual y aumentada en distintas áreas y sectores como es industria, energía, oil and gas y defensa. Además, yo creo que también es relevante destacar que ha sido nombrada como una de las mujeres más emprendedoras y de referencia en España en 2020 por el diario El Referente. Sobre el webinar que acogemos hoy, webinar Realidad Virtual y Aumentada, aplicaciones industriales y metaverso. Pues a modo resumen, ahí veis el programa que trataremos de abordar. Comenzaremos hablando con una introducción a las tecnologías de la realidad virtual y aumentada. Pasaremos a hablar de Smart Factory con las tecnologías habilitadoras para una fábrica más conectada. Mencionaremos la importancia de la visualización, aplicaciones industriales. Hablaremos también de la situación actual y tendencias futuras y aquí, como no, hablaremos, por supuesto, del metaverso y concluiremos y finalizaremos este webinar hablando de casos prácticos. Aquí veis brevemente las formas de contactar con nosotros a través de nuestra sede física situada en Oviedo, en la página web donde centralizamos todas las acciones de transformación digital, otdasturias.es, y por último, sino también en redes sociales a través de @coias, que estamos prácticamente en todas las redes. Y es importante mencionar que todas estas acciones llevadas a cabo por la Oficina de Transformación Digital Acelera PYME pues están cofinanciadas por fondos FEDER de la Unión Europea y por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Y sin más dilación, pues agradecer vuestra atención y ceder ya el protagonismo a Susana para que dé comienzo a su exposición. Gracias. Hola Carlos, muchísimas gracias por vuestra invitación y por la paciencia, ¿no?, de estar detrás nuestro para hacer este webinar. La verdad es que creo que es fundamental divulgar entre todos todas las tecnologías que componen esta transformación digital, porque creo que no es nada sencillo, pero para nada sencillo, entender cuáles son y
cómo pueden venir a hacer nuestros procesos más eficientes y más rentables, ¿no? Entonces espero que con este webinar, pues bueno, peguemos 4 pinceladas a las tecnologías que a nosotros nos competen. Es difícil saber los interlocutores que tenemos en este momento. Espero que se ajuste un poco a todos vosotros, ¿vale? Así que voy allá, voy a compartir pantalla para guiaros con la presentación que hemos preparado. A ver. Hemos estado probando antes. Ahora. Bueno, vamos para allá. Como bien decía Carlos, nosotros somos una spin-off, una startup de base tecnológica que nacemos en 2013. Nacemos en 2013, pero realmente la tecnología a la que nos dedicamos es tan emergente que yo digo siempre que no es hasta el 2016 cuando renacemos, ¿no? Los primeros años de vida de nuestra empresa fueron años pues dubitativos, de elegir muy bien el foco en el que estábamos y demás, hasta que por fin, bueno, pues dimos yo creo que un poco con el modelo de negocio que teníamos que seguir. Nosotros nos definimos por nuestros clientes. Esto no es cuestión de ver el tamaño de clientes que tenemos, sino nos da una perspectiva de saber cómo de emergente es la tecnología, ¿no? Al final nosotros en España sabemos que eminentemente todas las empresas, casi todas las empresas son pymes, tienen tamaño de pyme o micropyme, pero es verdad que la evolución tecnológica en ellas está yendo lenta, ¿no? Quizá las crisis que hemos vivido o la situación, el contexto sociopolítico y económico que tenemos está haciendo que todo esto se retrase muchísimo, ¿no? Nosotros de momento estamos sobreviviendo, como mejor sabemos, gracias a estos grandes clientes, que son además los que están definiendo un poco nuestro modelo de negocio. Nosotros nos definimos como un agente habilitador de Industria 4.0. Estamos así reconocidos por el Principado de Asturias. Sabéis que desde el Principado de Asturias, desde hace años, a través de la estrategia especial inteligente y demás, bueno, pues están intentando identificar pues aquellos agentes de tecnologías habilitadoras que permitan acompañar a las empresas de nuestra región a esa transformación digital tan complicada. Como bien decía Carlos, el contenido de un poco de la sesión que vamos a seguir hoy centra estos siguientes apartados, ¿no? Yo creo que es un hilo conductor que nos va a permitir tener al final del webinar una idea más o menos clara de lo que implica las tecnologías en las que nosotros nos movemos. Es siempre muy difícil para nosotros explicar en un webinar virtual qué es lo que hacemos sin poder enseñar realmente lo que hacemos, ¿no? Porque nosotros somos eminentemente de imagen, de 3D, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si lo conseguimos, si no me lo decís al final. Empezamos por la primera parte, el tema de Smart Factory. En esta revolución industrial que estamos viviendo, que llevamos años viviendo y que, como os decía, está ralentizando, todas aquellas tecnologías habilitadoras que se han venido a identificar, lo que compone la industria 4.0, bueno, pues son más o menos las que os reflejo aquí, ¿no? Es verdad que hay más que estas, pero bueno, entiendo que de cara a lo que es un proceso industrial o bueno, a las necesidades de las empresas en general, yo creo que más o menos con estas tenemos perfiladas todas las que tienen interés para vosotros. Entendemos el concepto de industria 4.0 como un concepto de revolución industrial, como os decía antes, la cuarta revolución industrial se viene a llamar, pero no es no está vinculado únicamente a lo que es la industria. Es un concepto de industria 4.0, pero está vinculado a todos los sectores, educación, salud, etcétera. No creo que haya que hablar más de lo que es la Smart Factory, es decir, la Smart Factory, lo que os decía, son conseguir una fábrica inteligente, conseguimos una fábrica inteligente a través de las tecnologías habilitadoras de Industria 4.0, necesitamos hacer una transformación digital de nuestras empresas para que sean más eficientes y lo que tratamos es que estén conectadas máquinas con máquinas y máquinas con personas. Dentro de toda esta revolución de la Smart Factory, de la industria 4.0, nosotros nos centramos en lo que es las herramientas de visualización, las tecnologías de realidades extendidas, que en este caso son fundamentalmente realidad virtual y aumentada. Sabéis que cuando se habla de industria 4.0 es muy recurrente hablar del tema de los datos. Creo que los datos es el punto, la piedra angular sobre la que se sustenta toda esta revolución industrial. Pero si hacemos una reflexión
sobre lo que suponen los datos en las empresas, tenemos que ser conscientes de la cantidad de datos que podemos generar las empresas a día de hoy a través de diferentes mecanismos, ¿no? De diferentes plataformas, tanto bueno, pues a través de RPs, de plataformas de IoT, bueno, de muchísimas herramientas que nos ayudan a tener datos. ¿Cuál es el problema realmente del dato? El problema, el reto que tenemos con el dato ahora mismo no es en cuanto a la captación del dato. Tenemos herramientas que nos permiten captar los datos. No es tampoco en cuanto al tratamiento de datos. Tampoco el análisis. Tenemos herramientas que nos permitan analizar el dato. Yo creo que el mayor reto es sacar partido de esos datos. Si nosotros a través de todas las herramientas que tenemos para captar datos, tratarlos y analizarlos, generamos millones de datos al día, y no os digo, no es descabellado pensar en millones de datos al día, es imposible que seamos capaces de gestionarlos. Las máquinas nos permiten gestionarlos con esas herramientas de análisis. Pero la realidad de las empresas hoy en día es que están fundamentadas en las personas, es decir, hay máquinas, pero también personas, y va a tardar mucho en que desaparezcan los perfiles de las personas, ¿no? en las empresas. Entonces, si tenemos a personas trabajando en los procesos productivos, necesitamos hacerles entender qué datos son importantes para ellos, es decir, que de un golpe de vista tengan la información del dato, donde está pasando y esté disponible para quien esté pasando. Esto es lo que nos permite las tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada. Nuestra experiencia nos dice que las grandes compañías están haciendo un esfuerzo ingente por dotarse internamente de equipos de trabajo expertos en las fases previas, ¿no? del dato, ¿no? Las fases de captación, de tratamiento y de análisis. Pero entienden que la parte de visualización no es core de sus empresas generalmente, no es diferencial. Y nosotros discrepamos totalmente, porque, como os decía, bueno, pues el que una persona, cuando va a hacer una reparación o va a hacer un procedimiento, disponga de la información en tiempo real, donde tiene que hacer la tarea que tiene que hacer, es vital para esa eficiencia de los procesos, que es tan importante en las grandes empresas, ¿no? Entrando un poco ya en materia, en lo que compete a cada una de las tecnologías de la visualización aumentada y virtual, también la mixta tocaremos, pero bueno, es un híbrido entre la aumentada y la virtual. Vamos a empezar por la realidad aumentada. Muchas veces la gente me dice que no entiende la diferencia entre realidad aumentada y realidad virtual. Y para mí es verdad que estoy de ello, pero creo que es muy sencilla. La realidad aumentada es aquella que posiciona información sobre el espacio real en el que estamos, es decir, aprovecha el entorno real y sobre él proyecta información que es de interés para la persona que la tiene que consumir. En función del tipo de información y del tipo de usuario que va a recibir esa información, que va a consumir esa información, se han ido desarrollando distinto tipo de hardware. Para nosotros, los más relevantes en los sectores en los que nos movemos, entendemos que son la parte de móviles y tablets y la parte de head-mounted displays. Es verdad que los head-up displays, tan conocidos en los coches y demás, tienen gran interés, tienen gran utilidad, vienen a validar, ¿no? que esa imagen proyectada sobre la realidad tiene gran sentido y es una herramienta comercial para nosotros muy potente, pero digamos que nosotros nos centramos en estos dos tipos de hardwares que estamos comentando, ¿no? La diferencia fundamental entre ellos tiene muchas diferencias técnicas, ¿no? Pero de cara al usuario es la forma de percibir la información. Por un lado, con los móviles y las tablets, la primera diferencia es que el móvil lo tienes que sujetar y la tablet también lo tienes que sujetar, por tanto no tienes las manos libres para operar. Cuando son consultas puntuales, es una herramienta tremendamente eficaz. Pero si estamos hablando de usuarios que necesitan tener las manos libres para operar, como pueden ser operadores de puente grúa, como pueden ser personas que trabajan en energías renovables, en instalaciones complicadas y demás, bueno, pues entonces es fundamental saber que esa persona tiene que tener las manos libres, se tendría que ir a otro tipo de dispositivo, como son los head-mounted displays, ¿no? Hablamos de head-mounted displays, son las gafas que se ponen en los ojos. Para nosotros el dispositivo más interesante de toda esta gama que hay serían las Microsoft HoloLens.
Las características principales de la realidad aumentada, aparte del tema de hardware, es el tema de posicionamiento de la información. Nosotros necesitamos, como os decía, superponer información sobre nuestra realidad para que nos aporte valor y poder ser más eficientes a la hora de tomar decisiones. Ese posicionamiento tradicionalmente ha ido evolucionando. No hay ninguno, digamos, que se ha eliminado por completo, pero es verdad que el nivel de la tecnología está avanzando tan rápido que digamos que conviven varias herramientas de posicionar esta información sobre nuestra realidad. La más extendida, me atrevería a decir, que es el posicionamiento mediante reconocimiento de imágenes. El típico QR o una imagen plana a partir de la cual generamos toda esa información visual. Para que lo entendáis bien, una imagen que colocamos en una máquina, por ejemplo, digamos que equivale al punto 00 de máquina. Es decir, nuestro software lo que haría sería identificar ese punto 00 que le hemos definido, lo hacemos coincidente con la información visual que hemos generado y entonces lo que hace es coincidir esa información en realidad aumentada sobre el mundo real. Tenemos otra forma de hacer ese posicionamiento, que sería mediante reconocimiento de objetos. La realidad es que hay tecnología que nos permite a través de objetos, como por ejemplo veis aquí un coche, pues la tecnología del hardware lo que hace es reconocernos un poco el producto que tenemos delante, el objeto que tenemos delante y sobre él proyectar directamente la información. Hay un vídeo muy famoso, no sé si es de Volvo o de SEAT o de alguna compañía automovilística, que lo que te hace es precisamente pues un reconocimiento de un coche y sobre él va haciendo la proyección de los elementos mecánicos que tiene, ¿no? Esto es una herramienta tremendamente eficaz, pero la realidad es que en entornos industriales donde la luz es muy cambiante, las condiciones de iluminación no son siempre las mejores y demás, digamos que para nosotros, en la experiencia con nuestros clientes, no es una herramienta a día de hoy válida para producción. ¿Vale? No voy más allá, pero que os quede esa idea. Tenemos también el posicionamiento mediante reconocimiento inteligente de nuestro entorno. Estas gafas de los GD de Monte Displays que hablábamos antes, las HoloLens, que nosotros trabajamos muchísimo con ellas, incorpora tecnología que permite hacer un reconocimiento espacial y sobre él proyectar las cosas. Es decir, reconoce dónde estás a través de diferentes herramientas y reconociendo dónde estás y haciendo un mapeado del espacio, posiciona lo que tú quieres ver. Esto lo vamos a ver luego con la demo que vamos a hacer de cableo, pero es una herramienta tremendamente potente y he de decir que es bastante solvente. Lo que hacemos sería primero hacer un reconocimiento del entorno y luego entonces tú pues puedes colocar lo que quieras y mover la información de densidad aumentada, posicionarla donde quieras y demás. Y luego, desde hace, digamos, no sé deciros exactamente, pero vamos, un par de años aproximadamente, para móviles y tablets está la tecnología de ARCORE y ARKit. Esta tecnología lo que permite es, pues funcionar con un reconocimiento que oye, pues te permite colocar la información en realidad aumentada sin necesidad de usar referencias como las imágenes o objetos que veíamos antes. Es una tecnología que funciona muy bien, es una tecnología muy solvente y nosotros la estamos empleando muchísimo en nuestros clientes. Otra parte muy importante del tema de la realidad aumentada es que la tecnología ha avanzado tanto que gafas como las HoloLens de Microsoft te permiten tener un reconocimiento de las manos, no solamente de las manos, sino ocular, de manera que para interactuar con tu escenario, con tu escritorio 3D, con tu escritorio virtual en realidad aumentada, no necesitas mandos adicionales. Esto es tremendamente potente porque te da una usabilidad tremenda a la hora de estar trabajando, ¿no? Como os decía, pues el típico profesional que está en una situación comprometida, pues una torre eólica, por ejemplo, y demás, el tener las manos libres y no necesitar un dispositivo adicional para interactuar con la escena es muy potente. Ese reconocimiento espacial que hacen las gafas también lo hacen eso, pues de las manos y de las pupilas.
las pupilas lo que nos permite es bueno, pues hacer una selección como si fuera un clic de ratón sobre los propios menús de trabajo que tengamos en la aplicación que se haya desarrollado para el dispositivo. Pasamos ahora a la parte de realidad virtual. Como os decía, realidad aumentada, posicionamiento de información de interés para el usuario sobre nuestra propia realidad. No te anula el mundo real que tienes, sino que sobre él te proyecta información para ser más eficiente a la hora de operar. Para nosotros estamos viendo que la realidad aumentada es una herramienta muy útil cuando se va a operar, cuando se va a hacer una operación. Por el contrario, la realidad virtual para nosotros es una herramienta tremendamente útil previa a la operación. Digamos que la tenemos muy enfocada en la capacitación de profesionales. ¿Por qué? Porque la realidad virtual lo que hace es anular tu mundo real para generarte un mundo virtual, imaginario, sobre el cual vives diferentes experiencias. El generarte un mundo virtual al margen de tu mundo real permite someter al usuario a experiencias que de otra forma en la vida real serían muy difícilmente reproducibles, por el riesgo que suponen, por el desembolso económico que pueden suponer, etc. Las características fundamentales de la realidad virtual es que, bueno, pues el hardware incorpora, pues, por ejemplo, giróscopos y sensores de movimiento, lo que te hace es que el usuario que está dentro de la escena pues interactúe correctamente con todo lo que tiene en ese entorno virtual. Tradicionalmente, la forma de consumir experiencias virtuales requería un tipo de dispositivo, de gafas de realidad virtual, que bueno, pues necesitaba una gráfica muy potente y por tanto necesitaban un ordenador conectado al dispositivo para poder hacer correr la experiencia satisfactoriamente, ¿no? Es verdad que en los últimos años, a través de que el software ha evolucionado mucho, digamos que se ha desarrollado otro tipo de gafas que ya no necesita un ordenador para que la experiencia corra correctamente y la experiencia de usuario es mucho más apetitosa, no, mucho más interesante. ¿Por qué? Porque ya es una barrera de entrada importante el que un cliente pues necesite un ordenador con unas gafas y demás. Parece que no, pero muchas veces esto se hace difícil. A diferencia de la HoloLens, de ese reconocimiento de manos que veíamos, generalmente las experiencias de realidad virtual necesitan unos mandos para interactuar con la escena. Esos mandos lo que hacen es proyectar un haz de luz, que es una especie de selector de menús para interactuar con los objetos que tenemos en las escenas, que funciona fenomenal, la verdad. Pero bueno, ya tienes incomodidad de tener unos mandos adicionales. Es verdad que hay soluciones más o menos experimentales, cada vez están más evolucionados, que te posicionan directamente tus manos, te reconocen tus manos y puedes interactuar con la escena. Nosotros hemos trabajado con esta tecnología, pero tenemos que ser conscientes de las necesidades de los clientes. Es decir, es diferente un proyecto de investigación donde puedes pues trastear con todas estas tecnologías y demás a un proyecto de producción. Nosotros no vemos en este tipo de soluciones la solvencia técnica suficiente como para sustituir radicalmente a los mandos, ¿no? Llegará y más pronto que tarde, pero de momento, a día de hoy, nosotros no le hemos encontrado una continuidad para utilizarlo. La realidad mixta es un concepto híbrido entre la realidad aumentada y la realidad virtual. La realidad mixta lo que te hace es utilizar elementos de tu realidad conectados a una experiencia virtual, de manera que la persona que está en una experiencia virtual, con unas gafas de realidad virtual, en momentos determinados, al tocar ciertos objetos de la escena, toca elementos que en la realidad están posicionados ahí. Parece un poco difícil de entender, pero realmente no lo es. Esta imagen que os ponemos aquí es un ejemplo de proyecto que hicimos para SASEMAR, para el Ministerio de Interior, a través del Centro de Salvamento Marítimo Jovellanos, donde vosotros veis bueno, pues, una persona que es un piloto de helicóptero, en este momento va de pasajero, no va pilotando, que tiene conectadas unas gafas de realidad virtual. Y como veis, tiene un dispositivo de las gafas de realidad virtual que es precisamente el reconocimiento de las manos. Bueno, en este caso, abajo veis una imagen
que es lo que esa persona, lo que ese piloto está viendo, ¿no? Él está viendo el escenario de un helicóptero donde tiene un compañero y tiene un piloto, ¿no? Bueno, pues en esta experiencia, en la experiencia virtual que veis abajo, sometemos al usuario, al jugador, a una experiencia. En este caso es el despegue de un helicóptero, se identifica, hay una alerta de avería y se desploma el helicóptero, ¿no? La persona que está arriba, como veis, está sentada y él, aunque está parado en un sitio y está en un habitáculo cerrado, él está experimentando esa avería y esa caída al vacío, ¿no? Bueno, pues en un momento determinado el entrenamiento de esta experiencia es para que ellos sepan hacer correctamente la evacuación. Ya hemos conseguido que emocionalmente viva lo que supone pues una caída tan peligrosa, ¿no? de una avería de las hélices del helicóptero, y lo que hace es, pues, al ir a tocar con sus manos la ventana y la membrana de la ventana, él la está viendo en la experiencia de realidad virtual. Va a coger la membrana en su experiencia de realidad virtual y coincide con la experiencia real. ¿Por qué? Estas experiencias realistas son interesantes cuando el usuario necesita tener una veracidad del peso de los elementos, de la posición, de ciertos elementos clave, ¿no? Porque estas ventanas son realmente pesadas. Entonces, por eso se va a este tipo de soluciones. Decir también que la realidad mixta se puede enfocar desde este punto de vista. Realidad mixta son aquellas experiencias también que permiten ser multiplataforma, es decir, que no solamente los multiusuarios pueden convivir en la misma plataforma de reproducción, por ejemplo, unas gafas de realidad virtual, sino que se combinan las plataformas de reproducción, unas gafas de realidad virtual con una tablet, unas gafas de realidad aumentada con una tablet, gafas de realidad aumentada con gafas de realidad virtual, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que la realidad mixta, igual que el gemelo digital, tiene múltiples percepciones, pero bueno, para nosotros la más clara es la de combinar la parte de el mundo virtual con interacción real. De cara a las aplicaciones aplicadas a la industria, la tecnología aplicadas a la industria, como os decía antes, nosotros en Pixels Hub hemos ido evolucionando, ¿no? Desde que nos constituimos hasta que más o menos conseguimos identificar qué es lo que podíamos ofrecer a los clientes porque era lo que más demandaban de nosotros, en base a nuestras competencias y capacidades, que como en todas las empresas han ido evolucionando. Nosotros principalmente nos dedicamos a la realidad virtual y la realidad aumentada. Dentro de la realidad virtual, las dos funcionalidades más extendidas son encaminadas al marketing o encaminadas al entrenamiento, a la parte de capacitación, como os decía, pues esa fase de formación previa a la operación. La fase de marketing o la funcionalidad de marketing está muy extendida. Digamos que muchas veces es la puerta de entrada en muchas compañías para lanzarse a este tipo de tecnologías. Para nosotros realmente no es una funcionalidad en la que estemos metidos, porque realmente nosotros no somos buenos como personas de marketing, nosotros somos ingenieros, ¿no? Y entonces, donde nos movemos con solturas, el mundo de la ingeniería, de entender procesos industriales y poner soluciones mediante la aplicación de tecnología. Entonces, en esta proposición de soluciones, en realidad virtual nos hemos enfocado en entrenamiento. Y donde vemos que son los interlocutores generalmente más atrevidos o más interesados en este tipo de soluciones, pues porque quizá son los que más sufren la falta de capacitación o los picos de demanda de nuevos trabajadores sin cualificar y demás, son en seguridad, cuando hablo de seguridad hablo de prevención, y en operación. Es decir, en prevención, para hacer los procesos, para que la gente sepa hacer los procesos de una forma más segura, y en operación, para que la gente sepa hacer los procesos de una forma más eficiente. Hay una cosa muy interesante de la realidad virtual que generalmente no pasa en la formación tradicional, y es que por primera vez yo creo que la prevención y la operación no están reñidas. Es decir, con una misma experiencia se puede capacitar a las personas para hacer no solamente los procedimientos de una forma más eficiente, sino también más segura. La realidad aumentada, por el contrario, bueno, pues para nosotros es una herramienta de visualización en tiempo real o de control en tiempo real de los procesos, ¿no? Digamos de monitorización y asistencia a lo que está pasando, ¿no? Digamos que tenemos por un lado, bueno, pues las tareas propias de la operación y mantenimiento, pues catálogos digitales, estancia remota y demás. Y una segunda pata que es muy interesante, que es
la interacción o la integración con otras tecnologías habilitadoras que son proponedoras de datos. Es decir, la conexión con la sensórica, con el IoT, de datos de procesos, sistemas y demás. Porque es muy interesante, porque lo que nos permite es en tiempo real posicionar la información en realidad aumentada sobre el propio proceso, pero la información que está consumiendo en ese momento, ¿no? Pues datos de temperatura, de ciertas alertas, picos de trabajo, es decir, la información que sea interesante para el usuario en ese momento y que los sistemas que tiene la empresa sean capaces de generar, nosotros los traducimos. Es un caso claro del gemelo digital, es decir, el gemelo digital es una conjunción de muchísimas tecnologías de Industria 4.0, principalmente pues, Big Data, inteligencia artificial y demás. Lo que nosotros hacemos es, de cara a ese gemelo digital, posicionar la información, no solamente la que está pasando, sino la que se va a predecir que va a pasar, ¿no? Entonces, para que sepas en qué parte del proceso, de una forma visual, puede ser un cuello de botella o un error o lo que sea. Las principales funcionalidades de la realidad virtual para nosotros son los temas de entrenamiento, como os decía, es decir, la capacitación de profesionales en competencias tanto específicas como transversales, ¿no? Sabéis que estamos en una nueva era, digamos, de la capacitación de las personas, donde no solamente nos importa que la gente sepa hacer bien sus tareas, sino que tengan perfiles, bueno, pues que sean muy atractivos para las empresas, ¿no? Esas soft skills que se llaman, ¿no? Liderazgo, trabajo bajo presión, etcétera. Estos sistemas de entrenamiento, bueno, pues digamos que son como una evolución del e-learning tradicional. Es decir, está muy bien que tú puedas tener píldoras para capacitación de profesionales, pero lo que es interesante es tener un archivo, un histórico, digamos, de la evolución de la adquisición de destrezas por parte de cada trabajador, ¿no? Entonces eso, bueno, pues digamos que no se trata de generar solamente píldoras específicas, que son muy interesantes, sino generar una plataforma de entrenamiento que, pues que dé información, que se den feedback de información para que sea más atractivo. Casos de uso concretos que nosotros hemos desarrollado y que son muy diferentes. Bueno, los casos de uso es en base al tipo de cliente que tenemos, los sectores en los que estamos metidos, ¿no? Pues, por ejemplo, hemos trabajado para la capacitación de pilotos de trenes en situaciones de emergencia, capacitación en enfermería pues para profesionales sanitarios ante protocolos de emergencia en UCIs. Elevación de cargas, ¿no? Pues para la comunicación e identificación de señales para aquellos profesionales que conviven en una tarea, ¿no? De elevación de cargas, evaluación de helicóptero que vimos antes, etcétera, ¿no? Lo que es interesante de los casos de uso de realidad virtual o lo que nos permite la realidad virtual es, al margen de la experiencia, lo que os decía antes, la realidad virtual nos permite generar experiencias que de otra forma no serían fácilmente reproducibles en la vida real por el riesgo que supone para el trabajador o por el coste que supone para la compañía. Y no solamente eso, sino que a través de la programación somos capaces de generar experiencias aleatorias, es decir, que las personas no experimenten siempre la misma experiencia, ¿no? A diferencia del learning tradicional, que siempre pues pasas lo mismo, tienes 3 casos, lo que sea, ¿no? Aquí digamos que la aleatoriedad es infinita. ¿Por qué? Porque lo que se hace es, dentro de la experiencia, para nosotros la experiencia es una consecución de pasos, ¿no? De interacción de la persona con la escena. Bueno, pues podemos definir ciertos parámetros que sean variables entre rangos que estipulemos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de enfermería, pues constantes vitales, situación de física del enfermo, bueno, pues un montón de cosas, ¿no? También podemos generar escenarios aleatorios, es decir, por ejemplo, la evacuación de un barco, ¿no? Pues que tú no aprendas a hacer una evacuación de un barco que está prediseñada y que siempre es igual, sino que la configuración de ese escenario, de los pasillos que recorren el barco, sea aleatoria, de manera que tú realmente tengas que aprender cómo se hace esa evacuación a través de la lectura de las señales y no de un recorrido estándar que ya has aprendido a hacer las 3 veces anteriores, ¿no? En cuanto a la realidad aumentada, los principales usos o aplicaciones de la realidad aumentada, para nosotros, bueno, pues clarísimamente es la visualización avanzada de información. El poder, bueno, pues hacer una lectura o una visualización de datos en 3 dimensiones y no en 2 dimensiones, es decir, posicionar la información en el espacio.
No es lo mismo consumir una información de datos en una tabla que posicionar esos datos en un proceso industrial, en un proceso de lo que sea. Un claro ejemplo también de la aplicación de estas tecnologías es la generación de asistentes virtuales o de catálogos virtuales también podría ser. Es decir, en esta imagen veis un proyecto que desarrollamos que para mí es muy interesante, ¿no? De cara al montaje de piezas. Todos los que trabajáis en empresas industriales, ¿no? Sabéis que es muy habitual que en ciertos puestos de trabajo, sobre todo pues torneros, fresadores, los departamentos de montaje y demás, tengan pegados en la pared planos que equivalen a la instrucción que tiene que hacer, ¿no? A lo que hay que hacer respecto a las piezas, el proceso y demás, ¿no? Esa información vuelve a estar en 2D. Depende muchísimo de la habilidad de la persona bueno, pues para hacer esa lectura o esa interpretación de los planos que a veces no es sencillo, ¿no? En lugar de eso, si conseguimos proyectar en 3D ese plano de montaje en este caso, lo que hacemos no solamente es proyectarlo en 3D, sino superponer ese holograma que se nos genera, esa imagen en realidad aumentada, posicionarlo sobre el modelo real y hacerlo coincidente. De manera que sobre ese modelo, ese holograma, yo puedo dar pautas de colores, incluso de pasos a pasos, de información y demás, que me diga exactamente lo que tengo que hacer. Puedo además mover el modelo, o sea, puedo interactuar de una forma muy sencilla con el modelo que genero, ese holograma que genero, para clarificar el montaje que yo tengo que hacer, ¿no? Y esta es una pieza que vemos súper interesante. Un ejemplo claro que hemos desarrollado de esto recientemente es el tema de utilizar la realidad aumentada, un asistente virtual, para hacer el montaje de cableado eléctrico de las piezas de transición de torres eólicas marinas. Y es una herramienta tremendamente útil, ¿no? Sabéis que todo lo que es cableado lleva una complejidad muy alta. Generalmente, además, las instrucciones de montaje a la hora de hacer el montaje se han visto variadas respecto a la planificación inicial. Entonces, esto te permite disponer de la información actualizada siempre en tiempo real, que no haya errores y demás, ¿no? Otra funcionalidad clarísima es lo que os decía antes, ¿no? La conexión con otras tecnologías habilitadoras. En este caso, el caso de IoT, por ejemplo, ¿no? El poder consumir la información de los sensores que tengo en un proceso industrial y poder posicionar esa información donde está pasando exactamente, o sea, geométricamente donde está pasando, y para la persona que está pasando, es decir, no necesita consumir la misma información el jefe de línea con el operario que con el jefe de planta, ¿no? Seguramente la información de esa sensórica sea diferente. Al jefe de planta le interesará un válido o no válido, al jefe de línea pues las piezas por hora y al operario donde puede haber alertas del proceso, ¿no? Entonces, posicionar esa información en tiempo real implica que aquellas partes del proceso que están emitiendo señales, que están emitiendo datos, nosotros digamos que la traducimos a una imagen visual y esa imagen visual la posicionamos exactamente donde está pasando, de manera que cuando haya una alerta en un rotor, por ejemplo, esa persona sepa exactamente dónde está ese rotor, qué temperatura el dato que sea interesante está transmitiendo y en función de eso operar. Digamos que acortamos el tiempo de identificar un error y de actuar sobre ese error sustancialmente. Y una aplicación muy clara de todo eso es el tema del gemelo digital que os comentaba antes, ¿no? Para nosotros el gemelo digital, yo no me atrevería a dar una definición clara y concreta de lo que es un gemelo digital, porque en función de la compañía o del sector en el que te muevas, cada uno tiene una percepción diferente de lo que es un gemelo digital, ¿no? Pero sin dar una definición, un gemelo digital es una réplica virtual de un proceso real al cual podemos someterle a situaciones diversas para predecir lo que va a pasar, ¿no? Entonces, como os decía antes, las grandes compañías se han centrado muchísimo en la parte de esa parte de datos, de análisis predictivo y demás, pero falta un poco la parte de visualización. No quiere decir con esto que no tengan herramientas que visualicen un poco los procesos. Estamos hablando de que sí que tienen modelos 3D implementados y demás, ¿no? Pero está proyectado en realidad virtual o en realidad aumentada, que creo que es muchísimo más interesante de cara a consumir esa información. Por resumir un poco las principales aplicaciones de las tecnologías de visualización en industria,
identificamos aplicaciones que redunden en mejorar productividad, calidad, seguridad y gestión de recursos. Cuando hablamos de productividad, lo que buscamos con las tecnologías de visualización para nosotros son dos cosas. Necesitamos empleados mejor calificados y necesitamos también reducción de tiempos y errores en los procesos. Ambas cosas redundan en aumentar la rentabilidad de los procesos. Cuando hablamos de conseguir empleados mejor cualificados, pues hablamos de realidad virtual, hablamos de una fase previa a la operación. Cuando hablamos de la reducción de errores y tiempos muertos, hablamos durante el proceso, durante la operación. Entonces, en principio, la tecnología más adecuada parece que podría ser la realidad aumentada. Hay salvedades, pero no voy a entrar en ellas. Cuando hablamos de calidad, que muchas veces las empresas no identifican las tecnologías de visualización como atractivas para los departamentos de calidad, los vemos claramente coincidentes. ¿Por qué? Porque las tecnologías de visualización te permiten, por un lado, estandarización y repetitividad y, por otro lado, verificación. La estandarización y repetitividad, ¿cómo? Gracias a asistentes virtuales, procedimientos digitalizados que te permiten sistematizar los pasos a pasos de las operaciones. Sabéis que en las empresas muchas veces hay procedimentados, digamos, tareas muy concretas de los procesos, pero hay un montón de tareas aledañas que no se procedimentan porque parece que es una pérdida de tiempo. Bueno, pues las herramientas de realidad aumentada te permiten, o de visualización, te permiten tener una gestión de un paso a paso muy rápido y sencillo. Y luego de verificación, si al final nosotros podemos hacer una superposición de modelos holográficos con modelos virtuales, digamos que podemos tener verificaciones muy rápidas de piezas, de piezas generalmente o de partes del proceso. Respecto a seguridad, lo que buscamos con las herramientas de visualización son tres funcionalidades muy claras. Tener también empleados mejor cualificados, tener una concienciación de los riesgos, y aquí creo que es importante hablar de la parte emocional, de que la persona aprenda la consecución de una mala praxis. Es decir, tú puedes formar a una persona en saber cómo tiene que hacer un proceso, pero si no le enseñas que si no lo hace bien, de una forma segura, puede correr un riesgo para su integridad física, digamos que al final la gente se acostumbra y se va relajando un poco, ¿no? Hemos visto que la realidad virtual te permite dotar la experiencia de esa parte emocional tan interesante. Y por otro lado también la estandarización de procedimientos, que también redunda en la seguridad de los trabajadores. Es decir, si tienes al final procedimientos pautados en un paso a paso muy sencillo, se evita la aleatoriedad que muchas veces da lugar a riesgos físicos para la persona. Y respecto a recursos humanos, también son departamentos que digamos, no están al margen de estas herramientas, ¿no? Porque estas herramientas te permiten reducir la dependencia de personas concretas. Es decir, muchas veces, bueno, pues es un problema muy grande la fuga de trabajadores a otras empresas. Es decir, al final vivimos en un mundo libre y la gente, hay una oferta de empleo, de demanda de empleo, oye, pues atractiva, ¿no? Entonces, al final, que si te ve una persona, muchas veces hasta ahora te hacía un 8, ¿no? Estas herramientas te permiten tener a las personas capacitadas, ¿no? Como os decía, en la fase previa a la operación, pudiendo capacitarles rápidamente y, por tanto, tener empleados preparados para los picos de demanda. O, por otro lado, pues dotarles de herramientas que les permita tener la información de lo que tienen que hacer sin necesidad de un periodo formativo que muchas veces es de varias semanas. Y luego, de cara a recursos humanos, también estas herramientas te permiten tener expertos deslocalizados. Es decir, las soluciones de asistencia remota, que luego veremos, te permite pues evitar ese tránsito de personas por cualquier parte del mundo, tener un cuadro de expertos demasiado grande que es muy costoso para las compañías, etcétera, etcétera. Respecto a la situación actual y previsión futura, y hablamos también del metaverso, ¿no? Antes de hablar del metaverso, que voy a decir dos cosas y luego os diré, vamos a hablar un poco de la situación actual y previsión futura. Respecto a la realidad virtual. Respecto a la realidad virtual, está clarísimo que el futuro de la realidad virtual pasa, bueno, pues por avances en la tecnología que nos permitan
digamos, minimizar o no necesitar tanto esas grandes cantidades de esas capacidades de procesamiento tan ingentes que muchas veces para ciertas experiencias se necesitan. La llegada del 5G es bueno, pues una noticia muy buena para todo este tema de los mundos virtuales. También otro reto a asumir, ¿no? Pues por las herramientas, por el hardware de realidad virtual es conseguir dispositivos más autónomos. A día de hoy es verdad que los dispositivos de realidad virtual, y por ejemplo habréis visto seguramente en los grandes salas que se dedican a hacer experiencias de realidad virtual más de tipo lúdico, van con mochilas con baterías externas. Esto es una solución, digamos, intermedia, ¿no? Pero la tendencia será hacia conseguir pues, dispositivos con mayor autonomía, ¿no? Por supuesto, también aquellas mejoras de la interacción, aquello que decíamos, el reconocimiento de las manos de una forma más eficiente, el tema de inclusión de olores, de sensaciones, ¿no? Que se pueden generar de una forma artificial, digamos, por ejemplo, con ventiladores, sentir viento y demás. Bueno, pues la integración de todas esos elementos que dan una interacción más real de la experiencia, pues va a ser una de las tendencias seguramente del futuro. Respecto a la realidad aumentada, para mí el gran reto de la realidad aumentada es de cara al hardware, a la, digamos, economización del hardware, no en cuanto al precio, que seguramente lo veremos también, sino en cuanto al dispositivo. Una de las penalizaciones de, por ejemplo, las gafas de realidad aumentada es que es el peso, ¿no? Muchas veces la gente que está mucho tiempo con ellas se queja del peso en la cabeza, ¿no? La autonomía tampoco es una maravilla, estamos hablando, bueno, pues depende el uso que se le dé, pues unas 6 horas, ¿no? Yo creo que esto es algo que hay que comentar, pero para nosotros no es un problema infranqueable de cara a lo que hacemos. El software que desarrollamos se adapta a diferentes plataformas de reproducción. Entonces, a día de hoy, nuestro dispositivo en realidad aumentada por excelencia son las gafas de realidad aumentada, las HoloLens. Lo que veremos dentro de unos años es que en vez de las HoloLens como las conocemos ahora, será un dispositivo muchísimo más pequeño o incluso llegará hacia ese momento donde seguramente sean unas lentillas. No sé si será una lentilla porque parece que puede ser muy invasivo meter un dispositivo en el ojo, pero será algo muy parecido, ¿no? De cara a que no te moleste, ¿no? Entonces tendrás información en tiempo real, siempre proyectada y demás. Y seguramente lo que veremos es que no será únicamente interesante para temas lúdicos o para temas empresariales en cuanto a eficiencia de procesos y demás, sino una herramienta que va a ser parte de nuestro día a día, de cuando vas a hacer la compra, o sea, una herramienta de uso igual que usamos hoy los móviles para muchísimas cosas. Metaverso. Bueno, el metaverso lo hemos puesto porque al final nosotros hemos notado un interés muy creciente en saber un poco de qué va todo esto, ¿no? Sabéis que grandes compañías aquí en España, pues Acciona o Telefónica, ¿no? Están vendiendo a través de diferentes inmobiliarias, pues viviendas, parece, ¿no? En lo que ellos, en el metaverso, ¿no? Pero la realidad es que no nos influye lo que supone el metaverso. O sea, al común de los mortales, a las empresas tipo que tenemos en España y a las que me imagino que estáis aquí conectadas con nosotros, el tema del metaverso es algo más como curiosidad que como una funcionalidad a tener en cuenta dentro de cara a esta transformación digital. Como anécdota, ¿no? Bueno, pues lo que es el metaverso, encontramos pues mundos virtuales que se han generado, ¿no? Donde parece que el que más está en boga es Decentraland. Bueno, es un mundo virtual gestionado a través de una fundación donde lo que pretenden es que sea un espacio abierto para que cada uno pueda generar su avatar. De hecho, vosotros podéis generar vuestro avatar, interactuar con ese mundo abierto y demás, ¿no? Luego hay grandes compañías que lo que hacen es pues utilizar estos espacios como una herramienta comercial, ¿no? Pues por ejemplo Nike, ¿no? Pues publicaba y vende a través del metaverso bueno, pues este tipo de sus zapatillas, ¿no? Como os decía, no es algo que esté encaminado a la mejora de la productividad y de la eficiencia de los procesos industriales a los que estamos acostumbrados, que seguramente sea el core de nuestras empresas. De momento es una especie de réplica de Second Life, pero digamos que más
organizada y que parece de que bueno, pues las herramientas de visualización que tenemos hace que todo coincida en un momento en el que vivimos, pues que parece que todo esto va a explotar muy rápidamente, pero ya hemos visto reflexiones de Mark Zuckerberg donde dice, ¿no?, que ellos bueno, van a enfriar un poco todo lo que habían lanzado. La idea que ellos tienen es tener un metaverso transversal a todo, tipo bueno, Facebook y demás, pero bueno, no va a ser algo inmediato, es una reflexión que está bien tener a día de hoy, pues porque tiene que ver con los sistemas de visualización y está hablando muchísimo de ellos, pero como os digo, no debería ser una preocupación, tenemos muchísimas más para el día de hoy, ni de aquí a, os diría, 5 años. Y respecto a casos prácticos, vamos a ver dos cosas fundamentales, ¿no? Primero, os voy a hablar de Cableo, una plataforma de asistencia remota de la operación. Nosotros, hasta la fecha, hasta hace 2 años, nos dedicamos a desarrollar servicios ad hoc para clientes. ¿Por qué? Porque la realidad de la tecnología y la realidad de las empresas hacía que no fuéramos capaces de obtener algo, digamos, transversal, que cubriera necesidades transversales a todos nuestros clientes. Hasta, digo, hace 2 años, porque con el confinamiento y la pandemia, todo el parón que tuvimos en cuanto a los productos y proyectos que teníamos, nos hizo replantear que quizá ya teníamos bastante caldo de cultivo de proyectos y empresas y clientes para sacar un producto propio que nos permitiera, bueno, pues satisfacer soluciones comunes a nuestros clientes. Es como surge Cableo, una plataforma de asistencia remota de la operación. Esta herramienta está enfocada principalmente a empresas que tienen personal distribuido por diferentes partes del mundo o de las plantas de la empresa y que tengan 2 perfiles que interactúan con frecuencia, ¿no? El técnico, el operario que va por la planta, y el experto generalmente está en la oficina. Cuando hablo experto es el departamento de ingeniería o el departamento que sea, ¿no? Lo que conseguimos con esta plataforma de asistencia remota es conectar la realidad del técnico que está en cualquier parte del mundo con la del experto, ¿no? Y que los ojos del técnico que está en cualquier parte del mundo sean los ojos del experto desde su oficina y el conocimiento del experto que está en la oficina sea consumido directamente por el operario, ¿no? Las 3 funcionalidades básicas que componen esta herramienta son la de asistencia remota, la de procedimiento, es decir, tener una herramienta, una guía paso a paso muy clara para seguir. Para nosotros un procedimiento es una secuencia de 1 a infinitos pasos, donde a cada uno de los pasos incorporamos información gráfica de interés, que puede ser una imagen, un vídeo, un punto de grado aumentada. Un punto de grado aumentada, ¿por qué? Porque en el paso en que incluimos un punto de grado aumentada nos permite posicionar dónde tengo que hacer ese paso. No todos los pasos de un procedimiento necesitan puntos de grado aumentada, pero sí aquellos que por su difícil acceso, por su falta de periodicidad, la gente no se acuerda, por lo que sea, pues parece que pueda ser interesante dar esa información para cortar otra vez ese tiempo de buscar dónde tiene que hacer algo, ¿no? Y la parte de trazabilidad, pues una parte de tareas, ¿no?, donde nos queda un registro mediante un informe que nos diga quién ha hecho qué, cuánto tiempo ha tardado y asociado a cada uno de los pasos del procedimiento. Esto es muy interesante cuando tenemos cuellos de botella que no sabemos muy bien dónde son, pues podemos incorporar esta parte de trazabilidad para identificar dónde pueden ser. Es interesante cuando tenemos nuevos procedimientos, nuevos procesos, para saber un poco cuánto tiempo está tardando la gente en hacer las operaciones o por lo que sea. Cuando tenemos personal nuevo, pues para saber un poco cómo se desenvuelve con cada uno de los procedimientos, ¿no? Vale, voy a dejar de compartir esta parte de la presentación para enseñaros entonces. Bueno, antes de todo, Carlos, ¿todo bien? Todo bien, todo correcto. Todavía no han lanzado ninguna duda ni pregunta a través del chat, pero bueno, si no les emplazamos al final de tu ponencia. Fenomenal. Vale, vamos a hacer 2 demostraciones. Una primera de realidad virtual, donde os voy a enseñar un vídeo resumen de algunas experiencias de realidad virtual que hemos desarrollado para que podáis visualizar qué supone ese entorno virtual. Y luego vamos a hacer una segunda demo, donde vamos a hacer la demo de cableo de la asistencia remota para que veáis cómo es ese paso a paso y cómo se posiciona la información realidad aumentada en este caso. Vale, a ver, entonces, voy a compartir pantalla otra vez. A ver,
A ver si me deja. Es que no me encuentra. No te encuentra la aplicación. No, sabes que no me encuentra la pestaña Ah, del vídeo. Si no lo compartimos. Igual si no te lo comparto a ti, a ver si puedes compartirlo tú. Ahora. Vale. Vale. Yo creo que estoy. A ver, ¿eh? ¿Lo estáis viendo, Carlos? sí. Vale. ¿Y lo oís? De momento Bueno, yo no. No sé si todavía no tiene sonido. bueno, tiene música, nada. Voy a bajarla yo para explicaros. Vale, esta es un escenario 3D donde incorporamos el tema de realidad mixta también. Como veis aquí incorporamos un mando de un dron real con el que el usuario en realidad virtual está interactuando y con él maneja la escena. Este es otro ejemplo del manejo de una elevación de cargas en altura, ¿no? de un puente grúa. ¿no? En esta experiencia de lo que se trata es de que hay una persona que es la que está abajo manejando la carga, que está instruida por una persona que está arriba y donde estas órdenes que se dan entre ellos son muy importantes que se entiendan correctamente. ¿no? Este tercer ejemplo, madre, va rapidísimo, me voy a quedar sin aire. Este tercer ejemplo, lo que conseguimos es utilizar la realidad virtual para adelantar, voy a pararlo porque si no, bueno, para posicionar, para saber planificar cómo es la composición de un cuadro eléctrico. Este es un ejemplo de un montaje, lo veíamos antes en la parte de asistentes virtuales. Ese proyecto se complementó la parte de asistentes virtuales con la parte de capacitación del profesional antes de ir a hacer ese montaje. De manera que en realidad virtual tenías experiencia y tenía un feedback de la operación. En este caso, es una experiencia que lo que busca es el saber cómo se desenvuelve una persona en trabajos en altura. Muchas veces cuando vas a una oferta de trabajo o alguien va a una oferta de trabajo, dice que tiene ciertas habilidades que tú no puedes comprobar. Entonces la realidad virtual te permite someter a esa persona a experiencias de manera que no dependa de su palabra, no por nada, sino porque a veces no se ha visto sometido a esa experiencia y saber exactamente si puede desenvolver ese trabajo o no. Aquí en este caso es una experiencia de trabajo en equipo, es una especie de videojuego donde hay dos personas que están interactuando en el mismo espacio, uno en 2D con un ordenador y otro en 3D con realidad virtual. La persona que está en 2D, que estáis viendo ahora, tiene identificadas lo que son las bombas en rojo y tiene que indicar a su compañero dónde están. Entonces, bueno, pues tienen que hablar entre ellos y el ver la información de una forma diferente en 3D como en 2D hace que tenga una dificultad añadida. Y en este caso es una parte emocional, ¿no? Es que la persona viva una experiencia de un accidente, ¿no? Donde hay un choque con una carretilla y se le cae un montón de cargas encima. Esto que vosotros veis aquí no genera ninguna parte, no despierta nada emocional en vosotros porque no estáis en 3D. Cuando estás en un entorno inmersivo y realmente ves como algo te cae encima, la sensación de miedo y de angustia sí que la sufres. Esto es el ejemplo de, bueno, pues procedimientos de enfermería, ¿no? Pues todo lo que os digo que está apareciendo aquí son parámetros que son aleatorios, la situación en la que se encuentra el paciente va cambiando en función de esos parámetros y conseguimos siempre experiencias aleatorias. Yo creo que con esto da por finalizada la experiencia, esta demo de proyectos en realidad virtual. Y pasamos entonces a la herramienta de cableo. Vale. Vale. A ver. Vale, vamos a hacer la experiencia de cableo. Cableo, como os digo, es una plataforma de asistencia remota de la operación. Consta de dos pestañas muy diferenciadas o dos partes muy diferenciadas. Una parte dedicada al experto, que es la persona que está en la oficina y quien es capaz de dar de alta procedimientos y asistir al técnico que le reclama en planta. Y una segunda parte, que es la persona, el operario que está en planta, que es el que consume la información, los procedimientos pautados que ha definido el experto en la oficina y en un momento determinado que detecta una incidencia a la hora de hacer ese procedimiento, solicita la asistencia remota por parte del experto. Entonces, voy a compartir pantalla. A ver.
ver si puedo hacerlo, porque tengo los dos en Chrome. Vale, voy a compartiros pantalla. Vamos con la primera de las patas de la herramienta, que es la pata que está dedicada al experto, que es una plataforma web a través de la cual, bueno, pues da de alta procedimientos y hace esa asistencia remota. Como os decía, las funcionalidades fundamentales son asistencia, tareas y procedimientos. Vamos a empezar por procedimientos. Los procedimientos que nosotros concebimos en la plataforma, digamos que difieren bastante de los procedimientos tradicionales que os encontréis en cualquier empresa, ¿no? Para nosotros, un procedimiento consta de dos partes fundamentales. Un resumen de lo que es el propio procedimiento, donde puede incorporar información que clarifique ese procedimiento, pues instrucciones de trabajo, de prevención, de lo que sea, hitos de interés y luego esa secuencia de pasos. Esa secuencia de pasos para nosotros es una información tabulada, un paso a paso muy claro, de manera que sea tanto muy fácil de rellenar como de actualizar, como de seguir por el usuario final. Y a esa información, a ese paso a paso de cada procedimiento, lo que incorporamos muy interesante es la parte de la realidad aumentada o de la información gráfica de interés, que también puede ser pues, una imagen, un vídeo, un punto de realidad aumentada. Ese punto de realidad aumentada lo que nos permite es posicionar en tiempo real dónde tengo que hacer ese paso. De manera que si, por ejemplo, tengo que entrar en una fábrica y tengo que identificar la válvula de cualquier elemento, con la infinidad de válvulas que puede haber, pues te diga exactamente qué válvula es sobre la cual tienes que interactuar, ¿no? Reduciendo los tiempos de espera o de búsqueda enormemente. Vale. Digamos que esta es una plataforma que es administrada por la empresa y que puede darla de alta muy sencilla a través de bueno, pues una información tabulada que ha de seguir y demás. No voy a extenderme demasiado en cómo se hace, luego vamos a verlo. Y luego, ligada a la parte de procedimientos, tengo otra parte que puede ser muy interesante, que es la parte de tareas, esa trazabilidad de lo que está haciendo la persona, ¿no? Yo lo que puedo hacer es generar una tarea. Cada tarea está asociada a un procedimiento, de manera que, bueno, pues los vinculo. Esto es lo que nosotros hemos considerado. No quita que la herramienta se puede conectar a los temas de la empresa y, digamos, abstraer las tareas que genera a través de otra herramienta de gestión, ¿no? Entonces aquí lo que haría simplemente sería gestionar, dar de alta una tarea, se los asignaría a la persona o al técnico que yo considerara porque esté disponible por lo que sea, le puedo dar un nombre de tarea, prioridad importante, le puedo añadir etiquetas, bueno, pues no, avería, por ejemplo. Le doy una temporalidad y la guardo, ¿no? Entonces, esto se actualiza en tiempo real. Digamos que esta información está en la nube, de manera que el operario cuando va a abrir su herramienta siempre lo tiene actualizado. Y luego la parte de asistencia que vamos a ver luego. La parte de asistencia se asigna a tickets y la herramienta de asistencia tiene dos formas de funcionar, ¿no? A través de un chat, que es un tipo WhatsApp pero corporativo, donde toda la información que se intercambia queda archivada en los servidores del cliente, o la videollamada, que es una videollamada entre el experto y la persona que está en fábrica. Entonces, vale, esto es respecto a la plataforma que he explicado así muy rápido. Voy a quitar la plataforma y os voy a enseñar la parte del operario, ¿no? Que es lo que vería. Os voy a compartir lo que yo estoy viendo en mi tablet, ¿vale? Lo he conectado con un cable y con una herramienta, bueno, pues que se llama visor. Podéis ver lo que yo estoy viendo en mi tablet. Entonces, voy a compartir. Vale. Voy a darme un minuto que voy a solicitar a un compañero que me haga la asistencia remota como si fuera experto para que veáis en un momento determinado cómo funciona. Un minuto. Vale. Entonces, yo creo que estáis viendo mi pantalla, Carlos. ¿Estáis viendo mi tablet? Sí, yo creo que sí. No sé Estamos si me viendo, oyes. sí, te oigo, estamos viendo. Vale.
Estáis viendo mi tablet, vale. Entonces, nada, es una tablet sencilla, entonces lo podemos, al tener información de realidad aumentada, como veíamos antes, lo podemos consumir en tablet o también gafas de realidad aumentada. Está preparada para las dos plataformas. Entonces, yo entraría en la herramienta. Y entonces, bueno, yo entro con mi usuario y contraseña. En función del usuario y la contraseña, la información que tendría a disposición sería una u otra. Es decir, no tiene sentido que las personas de mantenimiento tengan la información del departamento de calidad o que un técnico tenga la misma información que un jefe de línea o lo que sea. Abajo veis las funcionalidades que antes veíamos, el experto lo tenía a la izquierda. Tareas, procedimientos, asistencia. Vamos a empezar con la parte de procedimientos. La parte de procedimientos, aquí tendría un resumen de los procedimientos que están disponibles para mí. En este caso, voy a haceros un ejemplo de que hemos hecho una tontería de esta sala de reuniones. Aquí tengo un procedimiento que es la reducción del consumo energético de la sala de reuniones. Y aquí tengo esa información del paso a paso. Entonces, si voy a esa información de paso a paso, tengo esa información que tenía aquí de una forma muy clara. Daos cuenta que yo sería el operario que está en planta y tengo esta información en tiempo real disponible para mí. Comprobar que estás en la sala de reuniones de Pixel Hub. Te dice que aquí hay unas letras de Pixel Hub. Las veo aquí sin ningún problema, pues estoy correctamente situada. En este segundo paso me indica que tengo que apagar la televisión. Me coloca un ítem de atención, una descripción y me da información gráfica. En este caso me da un PDF, bueno, con la foto no voy a abrirla, o con la red aumentada. Con la red aumentada vais a ver ahora cómo funciona. A ver si me da el cable y no tengo problemas. Quedado ahí. La tablet lo que... son los cascos, vale. Vale. La tablet lo que me hace, con la tecnología que comentábamos antes, es hacerme un mapeado del espacio y sobre él, espera, es que no puedo hacer con los cascos, a ver. Vale. A ver. Un momento, me tengo que quitar los cascos que si no, no llegaba por el cable. No me había dado cuenta de este error. Como veis, está situando inequívocamente la tablet. Un punto de realidad aumentada se coloca en el espacio, de manera que si yo enfoco a otro sitio, no voy a verlo, solamente aparece donde ese punto de realidad aumentada se ha generado. El siguiente paso me pide que apague el termostato y me indica también arriba a la derecha que tengo un punto de realidad aumentada. Yo lo que tengo que hacer es, pues también, para saber dónde está ese punto de realidad aumentada, lo que necesito, bueno, pues me voy a hacer un mapeo de espacio y sobre él me coloco el punto de realidad aumentada, como veis ahí. ¿Vale? Nada, y daré el siguiente paso y demás. ¿Qué pasa en el momento en el que yo, por ejemplo, necesito una asistencia? He detectado que hay un error, que el termostato no está a la temperatura que tenía que estar, lo que sea. Puedo generar un ticket nuevo o tirar del hilo de un ticket anterior. Vale. Añado un experto, busco uno que esté en línea, avería, confirmo. Creo el ticket. Entonces, al crear el ticket, yo puedo decir, hola, Andrea. Perdonar la escritura, tengo. Si me ve mi madre escribir así, ¿veis? Me está contestando. En este caso es un chico que está aquí en la oficina con nosotros, en otra sala, y me está contestando. En un momento donde, el texto no es suficiente, yo puedo solicitar la videollamada. La videollamada lo que hace es lo que os decía antes, ¿no? Que los ojos del técnico sean los ojos del experto y que no sea solamente el teléfono. Aquí veis a Pablo que está conectado conmigo. Entonces le diría, Pablo, tengo un problema, pues porque el termostato me está indicando una temperatura superior a tal y no encuentro la avería. Como veis además, yo le estoy punteando sobre la imagen qué termostato es el que me está dando problemas, ¿vale? Y entonces me contestaría. No sé si me oyes. Sí, te oigo perfectamente. No sé si te oirán ellos, pero bueno, punteame tú sobre la imagen también, si quieren ellos, para ver cómo... ¿Vale? Entonces, él me está, digamos, contestando con un pin de otro color para saber que nos referimos al mismo termostato. Si no, me diría, no, mira, es que tienes que revisar que esta rejilla es lo que sea, ¿no?
Entonces, es una herramienta realmente útil para estos procesos. Pablo, gracias. Adiós. Vale. Y esto es un poco cómo es la funcionalidad. Carlos, bien, y llegamos. Llegamos Sigo al con final. aire, ¿eh? Vale. ¿Cómo vas de tiempo? Que, bueno, ya Ay, no no te sé. digo nada ahora. ¿No me escuchas? Yo no. Ya. No sé si los demás te oyen. Vaya, no sé, pues igual hoy es el día de los problemas. ¿Ahora? No ¿Tampoco? te oigo nada. Vaya. Voy a lanzar el resto a ver si alguien nos puede decir si se me Ahora. escucha. Perfecto, Ahora sí. perfecto. Ahora reunido. Había bajado el volumen. Vale, nada, no pasa nada. Bueno, ¿cómo vas de tiempo, Susana? Que nos habías anticipado que tenías que coger un vuelo. 5 minutos para preguntas, ¿te parece? 5 minutos para preguntas. Perfecto. Bueno, pues lo dicho. Yo, bueno, primero de todo agradecerte, Susana, la presentación y por compartir tanto tu experiencia como la de la empresa Pixel con nosotros. Para todos aquellos que no lo sabéis, ya se ha mencionado, pero bueno, Pixel Hubs es una empresa asturiana y, como veis, está a la vanguardia tecnológica, para que luego digan que no hacemos cosas interesantes en Asturias. Creo que hemos alcanzado el objetivo del webinar, que era acercar la tecnología de realidad virtual y aumentada a los asistentes, y ahora es el momento de ceder el protagonismo a todos los que habéis estado ahí detrás de la pantalla viéndonos. Así que, si os parece, inauguramos el turno de dudas, preguntas que os puedan haber surgido. Podéis utilizar el chat que tenéis disponible a la derecha de vuestras pantallas, o si no, abrir el micrófono y disparar sin miedo, lo que sea más sencillo. Sí, porque es imposible que haya quedado claro, ya te lo digo. Entre lo rápido que hablo y de lo que hemos hablado, o sea, voy a tener que hacer como los profesores, ¿no? Cuando dicen, venga, asistente 12, dime lo que... Pero una pregunta. Bueno, mientras se animan, a mí sí que me gustaría lanzarte una primera pregunta. Hemos hablado del metaverso. Gigantes tecnológicos están invirtiendo mucho dinero, digamos, para reforzar o crear nuevas líneas de negocio relacionadas con el metaverso y, en definitiva, relacionadas con la realidad virtual. El claro ejemplo es Facebook y el cambio de nombre a Meta. Yo quería hacerte una pregunta, Susana. ¿Veis que esté tan de moda el metaverso puede impulsar la tecnología de la realidad virtual y realidad aumentada? De la misma forma, por ejemplo, que el Bitcoin impulsó la Claro, tecnología detrás de que es blockchain. clarísimamente, de hecho, de repente los ojos de tanto inversores como de grandes compañías se han vuelto de repente, ¿no? Hacia las tecnologías de modelado, de realidad virtual y demás, ¿no? Se está gastando muchísimo dinero, está invirtiendo muchísimo en compañías que se dedican a generar los modelos 3D necesarios para esto. Se está generando un nuevo mercado en torno a todo ello, ¿no? Entonces, creo que es algo muy, muy interesante. Nosotros, de hecho, estamos muy pendientes, ¿no? Pues porque hemos visto que a principio de año, sobre todo, ¿no? Con el lanzamiento de Meta y demás, grandes compañías, sin decir nombres, te llamaban para decir, oye, y esto y tal, ¿no? Pero creo que en el corto plazo, como os decía antes, va a ser una herramienta muy comercial, muy dedicada al marketing, a experiencias, ¿no? También más lúdicas, que va a mover muchísimo dinero, pero que realmente al día a día de la común de las empresas creo que no va a afectar. Sí. Y por otro lado, también quería trasladarte, Susana, yo creo que esta tecnología podríamos decir que es una tecnología, a ver, madura dentro de lo que cabe. Si es verdad que cabe por la mejora eso del tamaño de las gafas, de la autonomía, quizás de los gráficos que puedan soportar pues ciertas gafas, pero en realidad yo creo que a día de hoy es más una cuestión de adoptar la tecnología, ¿no? De que de verdad pues se vean tanto aplicaciones como casos de utilidad, ya no solo en el ámbito de empresa industrial, en el que hemos visto cómo a través de la realidad aumentada pues hay cantidad de casos de uso para mejorar eficiencia y optimización de procesos relacionados con el mantenimiento, montaje, pero ¿qué es lo que hace falta para, digamos, para dar ese salto y que de verdad Sí. pues se empiecen a usar todas estas aplicaciones, tanto de uso doméstico, igual más relacionadas con el ocio, como de uso industrial o a nivel de empresa?
Mira, Carlos, yo creo que tanto el software como el hardware está preparado para poner a disposición de las empresas herramientas que hagan los procesos más eficientes, más seguros, más rentables y demás, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que estamos ante un bombardeo tal de tecnología que muchas veces las grandes empresas o las empresas de cualquier tamaño no son capaces de identificar eh, qué tecnologías de todas las que estamos bombardeando son más atractivas para ellos en cuanto a términos de rentabilidad. No somos capaces todavía de tener un retorno claro de lo que supone el retorno de la inversión que necesitan cada una de las tecnologías, ¿no? Creo que es una cuestión de personas. El reto está en las personas, en el conocimiento, en la definición de la estrategia y en la apuesta de inversión por tecnologías claras que hagan procesos diferenciales y más eficientes. El mayor reto, por tanto, es conseguir a través de la definición de una estrategia clara en la adopción de nuevas tecnologías, pasar de las pruebas de concepto, que hay muchas, a la producción. Cuando consigamos pasar de las pruebas de concepto a producción en todas estas tecnologías, conseguiremos que empresas como la mía pasen de tamaños de 10, 15 trabajadores a cientos de trabajadores, ¿no? Porque ya conseguiremos estandarizar todo eso, ¿no? No es cuestión, como te decía, de una madurez de la tecnología en cuanto a software ni hardware, sino en cuanto al conocimiento de las personas por la implantación de las tecnologías. Gracias, Susana. Sí, yo la verdad que mi primera experiencia a nivel personal con la tecnología fue cuando me probé unas clases de estas. No había tenido una experiencia previa, pero la verdad que a mí lo que me sorprendió es la experiencia en mayúsculas que tienes una vez que usas la tecnología, ya no solo a nivel sensorial, sino también a nivel de estímulos y emociones. Yo lo que probé concretamente era una especie de realidad virtual relacionada con caídas a distinto nivel para prevención de riesgos laborales, en línea con un vídeo que nos has puesto, y la verdad que la sensación de vértigo es que es prácticamente a la que tendrías en una situación real. Y en ese sentido, Es la verdad que es bestial. experiencias con mayúsculas. Bueno, te lanzo una pregunta que nos ha hecho Antonio García, nos agradece la ponencia. Y la pregunta se centra en la aplicación de realidad aumentada en aplicaciones de cableado eólico. Sí, no, y luego decías la facilidad, la aplicación de tema de construcción y demás. Nosotros en tema de construcción hemos hecho poco, es un sector complicado para nosotros en cuanto a que, bueno, es un sector muy tradicional y muchas veces pues cuesta definir un poco el tema. Hay una cosa muy interesante respecto a la realidad virtual, es la conexión con los sistemas BIM, ¿no? Que te permiten visualizar por capas información que ya está preconfigurada, digamos, en tiempo real. Es muy interesante de cara a las etapas iniciales de la fabricación o cimentado de edificaciones, porque te permite hacer un seguimiento de la evolución de obra. Yo creo que la parte más interesante de la aplicación de la red aumentada a construcción es tener en tiempo real una visualización de esa evolución en obra, del planning que tienes estipulado, que digamos que con esas capas BIM pues puedes saber en qué nivel de construcción debería estar una edificación y proyectarlo con la realidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que es la parte muy interesante. Y además a todo eso, incorporar pues gráficos de avance y demás, ¿no? Que te permitan en tiempo real en obra, pues tener esa información en tiempo real. Espero haberte contestado. Sí, yo espero que también. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, Susana. Bien, vamos ya algo largos de tiempo, podemos ir dando por cerrado el webinar. Cualquier duda, pregunta que haya quedado sin resolver o que queréis trasladar directamente a Susana de manera personal a privada, pues directamente, no sé si nos quieres poner un correo electrónico, Susana, en el Sí, chat claro. de la página web de Pixel Hubs, en el apartado de contacto, pues ahí encontraréis la forma de dirigiros Os lo dejo directamente aquí. a la empresa. Muy bien, Os dejo pues ahí el correo sin problema. vale. Pues gracias de nuevo, Susana, por la presentación. También agradecer a todos los participantes que os habéis unido. Esperamos que haya sido de vuestro agrado. Y nada más, que desearos un buen día y nos vemos en el siguiente webinar de la Oficina de Transformación Digital. Un Gracias, saludo. Carlos. Hasta luego a todos. Adiós. Hasta luego.